vísceras. Hay lesiones que son demasiado superficiales o incluso algunas lesiones, si ustedes han revisado en su seminario, las lesiones de primer grado ni siquiera son una herida, ¿de acuerdo? Entonces, las lesiones por presión tienen una fisiopatología bien definida, ¿no? Tienen un origen isquémico, o sea, quiere decir que su etiología va más parecida a lo que vendría a ser, por ejemplo, un infarto de miocardio, porque un infarto, ya sea de miocardio, cerebral o de cualquier lugar, un infarto constituye el cese de la circulación en un determinado sector, ¿de acuerdo? Que puede ser, por ejemplo, que hay un trombo que obstruye una arteria y al obstruir el paso sanguíneo, pues esa zona deja de irrigarse y entra a isquemia y luego a necrosis. En el caso de las lesiones por presión, si bien es cierto, no se trata de un trombo o un elemento que vaya a obstruir un vaso específico, vamos a tener una presión lo suficientemente grande como para ocluir la microvascularidad, el llenado capilar, lo que va a constituir también en un fenómeno isquémico y la necrosis de un sector. ¿De acuerdo? La necrosis, la isquemia y posteriormente la necrosis. Diferencias, bueno, un infarto es reversible en las primeras 6 horas. Si ustedes lo han visto en cardiología, vienen, le hacen la revascularización, la terapia es, ¿no?, para trombólisis y puede ser recuperable el tejido. ¿De acuerdo? En el otro caso es la presión, por ejemplo, también que ocluye una determinada zona en un paciente postrado sobre una cama rígida. En las 6 primeras horas, al igual que un infarto de miocardio, es reversible. Bueno, entonces el fenómeno es isquémico y hay que diferenciarla del traumatismo por aplastamiento. Justo el grupo que fue al hospital en la mañana les comentaba esto, ¿no? Es diferente tener un traumatismo por aplastamiento que una lesión por presión, porque la lesión por presión, su mecanismo fisiopatológico es la isquemia y la necrosis, mientras que en un traumatismo por aplastamiento, la necrosis va a ser por un trauma de alta energía que en el mismo momento del proceso, digamos, de la gran presión que va a destruir las células en el acto, ya está muerto ese tejido. Sin embargo, la lesión por presión no, el tejido no está muerto, el tejido está hipóxico y que luego, por la falta de oxigenación, se muere, ¿no? Secundario a la falta de oxigenación. Entonces, esa es la diferencia entre un trauma por aplastamiento y una lesión por presión, ¿no? ¿Pueden ver esta diapositiva? Se ve el sector de necrosis central. Eh, ¿Pueden ver esta lesión? Sí, doctor. ¿Identificas cuáles son las zonas de necrosis claramente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe un cambio en la coloración y en la forma y delimitación del área. Entonces, como ven, esta zona cuyo mecanismo ha sido pues una hipoxia que ha desencadenado una necrosis, generalmente se da en zonas de prominencia de hueso, o sea, en realidad pueden darse en cualquier lugar, ¿de acuerdo? O sea, pueden darse en cualquier área, en cualquier sitio donde haya llenado capilar, donde ustedes ejerzan una presión y cese la circulación sanguínea, se va a producir por la falta de irrigación una necrosis. Pero ¿por qué se da en las zonas de prominencia de hueso? Bueno, pues que son las zonas de apoyo, ¿no? Entonces, son las zonas específicamente que van a estar en contacto directo
con otra superficie. Y dependiendo de qué tan grande sea esa presión ejercida sobre esa superficie, va a cesar su circulación y por eso es que ese tejido se va a morir. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos, la mecánica por la cual funcionan estas lesiones son la presión, la fricción y el cizallamiento. Pero en realidad la presión, la fricción y el cizallamiento son los elementos externos, mecánicos, que van a ocasionar de que se cese en la circulación sanguínea. Como pueden observar, a ver, quiero que observen este gráfico. Aquí ven la prominencia de hueso, por ejemplo, el trocánter, por ejemplo, el occipital, por ejemplo, el talón, el calcáneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esta es la cama o la zona de apoyo, de la zona de apoyo. Entonces, entre el hueso y la cama va a generarse un área, un área de un sándwich. Y estos mecanismos, la presión, la fricción y el cizallamiento, son mecanismos que, como les digo, mecánicamente, por la fuerza ejercida sobre este tejido, esto va a deformarse y va a cesar la circulación. Sin embargo, ese cese de la circulación va a dar origen a un cambio ya metabólico y químico dentro de los tejidos. Y ese cambio metabólico químico es que va a empezar a desaparecer la respiración aeróbica, ¿no? Por el oxígeno, y las células van a empezar un metabolismo anaeróbico, ¿no? Que es la producción de ácido láctico. Y finalmente, esas células se van a morir y va a haber una destrucción masiva de tejido. Entonces, eso es lo que ocurre. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que en un infarto de miocardio va a venir la sangre, se encuentra con una obstrucción dada, por ejemplo, por un émbolo, una obstrucción, por ejemplo, de un trombo, que va a impedir que la sangre circule en esa área, y entonces eso va a generar de que, de que el, de que el tejido ya no se irrigue, y para el caso de un infarto de miocardio, pues necesitas cateterismo, necesitas reperfundir, terapia trombolítica. En caso de las lesiones por presión, no es necesario eso, basta con movilizar al paciente, ¿no? Cambiarlo de posición. Estas son los, las posiciones. En la figura 1 vemos los decúbitos, ¿no? Decúbito dorsal, o también llamado decúbito supino, decúbito lateral, tanto izquierdo como derecho, y el decúbito prono, ¿no? El decúbito prono son las zonas en donde el cuerpo va a reposar sobre una superficie. Entonces, como pueden ver acá, las zonas de preeminencia de hueso van a ejercer una fuerza perpendicular sobre, sobre, la, sobre la superficie en donde se apoya. Y esa fuerza perpendicular es la fuerza de presión, pero existen otras fuerzas, como les mencioné, presión, fricción, cizallamiento. La segunda fuerza sería la fuerza de fricción, en la cual, por ejemplo, un individuo que está sobre una superficie rugosa se empieza a deslizar, y la fuerza que se opone al movimiento va a ser la fuerza de fricción. ¿Por qué es importante esa fuerza de fricción? Porque esa fuerza de fricción puede lesionar los tejidos al esfacelarlos. La posición de este paciente, vemos con incontinencia, conectado a una sonda vesical, que puede tener, por ejemplo, incontinencia, doble incontinencia, se humedece, se macera, encima mala posición, comienzan a deslizarse, entonces comienzan a hacer lesiones por presión en todas aquellas superficies de apoyo. ¿Por qué no hace, por ejemplo, en el cuello? Tú ves acá, la lesión aparece en el occipital y aparece acá, porque es una escápula, pero no aparece acá. ¿Por qué? Porque esta zona está en el aire, entonces nunca va a dejar de irrigarse. Si ustedes le ponen algo de esa forma
en esa cervical con tanta presión, tenlo por seguro que les va a aparecer una lesión por presión. Por eso que le digo, las lesiones por presión, o llamadas lesiones por dependencia, dependen del cuidador. O sea, es la calificación del cuidador. Si un cuidador tiene una alta incidencia de lesiones por presión en su mano, entonces ese cuidador no está ejerciendo bien su trabajo. Cuando la presión supera los 32 milímetros de mercurio, ya hablamos estamos superando la presión de perfusión capilar. Y al superar la presión de perfusión capilar, ya hay una oclusión de vasos sanguíneos y empieza a haber una insuficiencia en la perfusión. Cuando ya llegamos a presiones entre 50 y 60 milímetros de mercurio, se va a producir esa isquemia localizada. La isquemia, a ver, para que no se confundan. Lo voy a cambiar para que ustedes vean. Mecanismos de formación. Ya, disculpen, me he bajado. La isquemia, cuando es menos de 6 horas, como en el caso de los infartos, por ejemplo, menos de 6 horas puedes trombolizar, más de 6 horas ya fue, ¿no? Igualito. Si la isquemia es menos de 6 horas, es transitoria y puede ser reversible. Pero si pasa las 6 horas ya se instauró pues la necrosis, ¿no? Ya no es reversible, lamentablemente. ¿Y nosotros qué vemos? Vemos la punta del iceberg, el famoso efecto témpano. Ustedes deben saber qué es lo que observamos, dónde está la mirada del observador. ¿Ok? El observador está aquí. Yo veo esto, ¿no? O sea, acá el famoso efecto témpano. Es como un cono invertido, ¿sí? Pero ¿dónde está el ojo del observador? Tú ves esto, ves solamente esto, es la punta del iceberg. Y lo clasificamos por lo que ve el observador, no por la formación de las lesiones por presión, no por su mecanismo de formación, no por su fisiopatología. Los, eh, las clasificamos por lo que ve un observador. Por eso es que en la clasificación de UPP ustedes van a ver lesiones de presión de primer grado, úlcera por presión primer grado, úlcera por presión segundo grado, úlcera por presión tercer grado, úlcera por presión cuarto grado. Úlcera por presión primer grado es una eritema que no palidece la digitopresión. Úlcera por presión de segundo grado es una lesión de espesor parcial con ampolla o filtena. Úlcera por presión de tercer grado, NESCARA. Úlcera por presión de cuarto grado, necrosis, úlcera con compromiso de fascia, hueso. Ya, todo eso que estamos hablando parece una quemadura, porque las quemaduras son de primero, segundo, tercer grado. No tiene que cuarto grado, pero sí, es lo mismo, o sea, van de afuera hacia adentro, como si el mecanismo fisiopatológico de las lesiones por presión fuera de afuera hacia adentro. Nada más alejado de la realidad, porque el mecanismo de las lesiones por presión es global, es isquémico, global, de todo un sector. Entonces, en un sector, ¿quién sufre más? La piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo. Quien sufre más son los tejidos blandos más profundos. El músculo sufre más que la piel. La piel incluso a veces resiste más. Entonces, eso de ahí es pues es una
una manera de clasificar en la cual puede utilizarlo cualquiera, ¿no? Puede utilizarlo el técnico, puede utilizarlo la enfermera, puede utilizar un personal no calificado, no un empírico, ¿no? Se sabe qué es eso, pero fisiopatológicamente no es correcto, porque si tú ya estás viendo una lesión afuera, la de primer grado, eritema que no palidece la digitopresión, se supone que ya la parte más adyacente al hueso está peor, porque es más sensible a la isquemia, y la isquemia es global, el cese de la circulación es global en toda esa área, famoso efecto témpano. Entonces, ya lo saben. Eh, bien, aquí están los mecanismos de progresión desde la presión, mecanismos, obviamente, la, la presión, la fricción y el cizallamiento son fuerzas mecánicas que no tienen más efecto que el efecto oclusivo a la circulación sanguínea. Pero al ocluir ese paso de sangre, se interrumpe toda la cadena del oxígeno. No llega el oxígeno, no hay respiración mitocondrial, adiós todo lo que es el ciclo de Krebs, empieza la isquemia y cambios dan, el efecto mecánico da paso a un cambio metabólico, bioquímico, biológico, que va a desencadenar la necrosis, ¿no? Y la necrosis es la muerte y desnaturalización de todo el tejido que va a formar finalmente esa famosa escara, ¿no? La escara básicamente es un estadio, ¿no? No es, a todas las lesiones por presión le dicen, tiene escaras, ¿no? Incluso a veces en interconsulta. Vamos a ver al paciente, el paciente no tiene ni úlcera, no tiene ni herida, pero en la interconsulta dice que tiene escaras. Bueno, es, ya se ha convertido pues en un argot, una jerga, de cómo los médicos llaman a las lesiones por presión, que está mal dicho, ¿no? Ya que la escara sí es parte de una evolución de las lesiones por presión. Pero no solamente, digamos, patognomónica o típica de la lesión por presión, una escara también aparece en un quemado, en un traumatismo. Tenemos la presión prolongada de una zona en un paciente dependiente, por eso se llaman lesiones por dependencia, incapaz de movilizarse, en las cuales va a haber sudor, va a haber falta de movilidad, las sábanas de su cama están arrugadas, rugosas. Digamos que el cuidador le ha puesto hules o plásticos para que, como el paciente se orina, para que no moje la cama, ¿no? Y le dé menos trabajo. Entonces eso hace que el líquido se concentre y empiece a macerar los demás tejidos. Asumado a esto, la presión va a hacer que disminuya la circulación sanguínea, empiece a haber isquemia en los tejidos y eso de paso los cambios que uno va a ver, primero lógicamente son cambios metabólicos, bioquímicos, pero clínicamente se ve los signos del eritema de la piel, ese eritema que no palidece inicialmente la digitopresión, y el dolor, que suele ceder cuando se produce la úlcera. Eso, asumado a la fricción, mal movimiento del paciente, produce esa ruptura de la piel, esa necrosis, la escara, el desprendimiento de la escara, produce también la ruptura y produce la úlcera. La úlcera puede progresar a más necrosis, puede sobreinfectarse. Hoy día vimos un caso en el hospital de un paciente con un PP, con una necrosis grande y una infección sobreagregada con absceso glúteo,
Cuando se infectan, también con un cuadro clínico bastante característico, grande, puede ser falseítis, incluso puede llegar a la sepsis y la muerte del paciente. O puede llegar a tratarse bien al paciente, mejorar la movilización, las curaciones y progresar hacia la curación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se escucha? No, está todo claro. Todo claro, muy bien. Los factores predisponentes para la lesión por presión son varios, ¿ya? Hay factores que son propios e inherentes al paciente y hay factores que son extrínsecos, que no son propios del paciente, sino del medio que rodea al paciente. Entonces, los factores, por ejemplo, propios del paciente, por ejemplo, son aquellos como déficit neurológicos. Ejemplo, los lesionados medulares. Pacientes que pierden completamente la capacidad de sentir, la necesidad de cambiar posiciones en el cuerpo. El déficit motor y sensitivo sobre todo. Sensitivo le impedirá sentir la necesidad de cambiar de posición y el motor, a pesar de poder sentirlo, le impedirá cambiar de posición, pues no podría moverse. Tenemos pacientes postrados, comatosos, o incluso aquellos pacientes que, estando en esta situación de postración, pueden tener un final reversible, o sea, pueden volver incluso a hacer sus vidas normales. Le voy a dar un par de ejemplos, ¿no? En el síndrome de Guillain-Barré, el paciente puede llegar así, puede llegar a estar intubado, postrado completamente, y puede hacer lesiones por presión. Y ese paciente cuando le pasa y puede volver a caminar. O en el COVID, pacientes que han estado pues graves en UCI durante casi un mes, incluso más, han podido salir y yo conozco pues gente, incluso conozco un anestesiólogo que estuvo en esa situación y que estuvo más de un mes en UCI, desarrolló lesiones por presión y pudo recuperar su vida, caminar, hacer su práctica. También están la desnutrición, juega un papel importante y es un factor predisponente, la obesidad mórbida y también la ancianidad. A mayor edad, mayor pérdida de fibras elásticas y colágenas y la piel se vuelve más frágil y hay más riesgo de generar lesiones en esas edades. Entonces tenemos esto, ¿no? Pérdida de función sensitivo-motoria que impide la percepción, disminución de la percepción, no presente necesidad posicional del cuerpo. Estás sentado, tú estás sentado y no te mueves en una posición más de 30 minutos y ya te está doliendo y necesitas cambiar de posición. Y eso, sin darte cuenta, te levantas brevemente y permites que tu zona isquiática, que es la que más sufre cuando estás sentado, se oxigene con un leve movimiento, ¿no? Y eso ocurre sin que nos demos cuenta.
porque el cuerpo lo hace de forma automática. Pues estas personas han perdido esa capacidad. Deficiencias nutricionales, a más edad, más fragilidad, permanencia en silla o cama, movilidad. Y extrínsecos, presión, camas duras, la fricción, mal movimiento del paciente, la superficie, ya que pacientes que no los levantan, no los transportan levantándolos en peso, sino los hacen arrastrándolos, ¿no? También. Fuerza cizalla es una fuerza en la cual tenemos un punto de apoyo y un movimiento que se mueve alrededor. Generalmente son en zonas de articulación, eh, zonas de humedad, produce maceración. Y el tiempo, ¿no? Ya hemos visto factores propios del paciente, la prominencia de hueso, la pérdida de la sensibilidad, disminución de la resistencia del tejido a la presión, mal estado general y también la espasticidad. Factores extrínsecos propios del medio, la maceración del tejido, la humedad por la orina o la defecación que no ha sido limpiado adecuadamente. Presión excesiva y sostenida por elemento de apoyo. Y tenemos los puntos donde siempre ocurren, ¿no? Occipital, escapular, codo, sacro, talones. Y en el cúbito lateral tenemos las orejas, región malar, hombro, codo, trocánter, ¿cómo se llama? Rodillas, cóndilo lateral y malleolo, ¿no? Externo. Y en prono, pues en la cara, ¿no? Alar, en el esternón, tórax, en zona genital, en el rodillas, dedos del pie. Entonces, en el paciente, por ejemplo, sentado en silla de ruedas, condenado a silla de ruedas, tenemos la ilíacas y las zonas de isquiática, que es la que más sufre, ¿no? Zonas popliteas, los pies, los homóplatos. Ocurren sin que te des cuenta. Pues la valoración clínica es multidisciplinario. No solamente es el médico quien va a valorar clínicamente al paciente, sino lo vamos a valorar muchos profesionales, sobre todo quienes van a liderar el manejo de las lesiones por presión, van a ser pues el personal de enfermería y el médico tratante. Por ejemplo, ustedes van a ser médicos, no todos van a hacer cirugía plástica. Aquí hay muchas personas que van a hacer otras especialidades. Algunos harán administración en salud, algunos harán medicina familiar y comunitaria, otros se dedicarán a radiología, otros harán medicina interna, neumología y bueno, otros también harán la especialidad de cirugía plástica, pero no todos van a ser cirujanos plásticos. Entonces, pero como neumólogos o como internistas van a tener a su cargo pacientes como médicos tratantes, ¿no? Y eso va a hacer de que ustedes pues tengan contacto con este tipo de lesiones y tengan que liderar muchas veces su curación sin ser de la especialidad. Entonces, porque inicialmente el manejo es médico y hay que saber que hay que movilizar al paciente, hay que saber que el movilizar al paciente previene la formación de estas lesiones. Entonces, hay que saber que la cicatrización no va a ocurrir a menos que las causas de fondo sean tratadas, sean manejadas. La escala de Norton y la escala de Braden son dos escalas que son lo más usado para identificar a los pacientes de edad a los pacientes adultos mayores con un riesgo de desarrollar UPP. Escala de Norton y Braden son las escalas que te valoran el riesgo que deben aplicar. Generalmente lo aplica el personal de enfermería y te dice este paciente tiene alto, mediano, bajo riesgo de desarrollar UPP. Por ejemplo, la escala de Norton se basa en el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y el grado de incontinencia. Si el paciente tiene
buen puntaje en todo, entonces a mayor puntaje, menor riesgo. Y a menor puntaje, mayor riesgo. Así, hacemos un score, por ejemplo, en estado físico bueno, aceptable, deficiente, muy deficiente. Estado mental alerta, apático, confuso, el estupor. Movilidad, que es completo, que está algo limitado, que está muy limitado o está inmóvil. Actividad, que deambula, que va con ayuda, que va en silla de ruedas o va encamado. Incontinencia, si no tiene incontinencia o si es ocasional su incontinencia, si es habitual o si tienes la doble incontinencia. Entonces, dependiendo de esto, tú le das un puntaje y si tu puntaje da menor de 16, entonces tiene un riesgo moderado. Si el puntaje es mayor de 16, entonces el riesgo es bajo. Si el puntaje es menor de 12, ya el riesgo es muy alto, ¿no? Igual ocurre con la escala de Braden. También a mayor puntaje, mayor posibilidad de que no exista riesgo. De menor puntaje, mayor posibilidad de que se desarrolle una lesión por presión tiene. Estas son las ítems que van a ser características de la escala de Braden, ¿no? Pero el score es muy similar y se aplica de forma similar. Nosotros aplicamos el Norton o el Braden. Normalmente el Norton es más común, ¿no? Digamos un tema álgido de la clase de hoy. Digamos a los grados de UPP. Entonces, acá los grados de UPP que van a ver es lo que yo les decía, ¿no? El eritema que no palidece a la digitopresión. Eritema persistente localizado. Signo de digitopresión lento, o sea, no palidece a la digitopresión. Reversible, regresa a su normalidad en 6 horas, ¿no? Es reversible. Entonces, mejor, ¿qué le parece si en vez de poner esto ponemos es reversible hasta las 6 horas? Está mejor. Reversible hasta las 6 horas. Según los grados de UPP, el grado 1 es reversible hasta las 6 horas. Y es solo la piel hasta la membrana basal. O sea que el triángulo invertido, el cono invertido, el signo del témpano de hielo es mentira, ¿no? No, es que lamentablemente los grados de UPP han sido diseñados por una valoración clínica, lo que tú ves desde afuera, pero no es lo que ocurre en el paciente. Por eso les digo que lo más importante es saber de esto de los grados, es saber cómo funciona, o sea, cómo es la fisiopatología. Si tú ves un epitolio, eritema, sí, clínicamente está bien descrito. Eritema persistente localizado que no palidece la digitopresión. Clínicamente está bien, pero esto significa que todo el tejido está sufriendo de la misma magnitud. No solo la piel, no solo la zona hasta la epidermis. Que muy posiblemente la zona más comprometida sea la zona más profunda. Grado 2. Llega a dermis superficial e incluso profunda, úlcera de espesor parcial. Falso, ¿no es cierto? Esto es como muy compatible con una quemadura y no es así. Es una lesión con ampolla o flictena que al romperse deja úlcera de base rosada intenso como una quemadura de segundo grado. Reversible, epiteliza en 7 a 14 días. Esto es falso. ¿Por qué? Porque las de primer grado son reversibles hasta las 6 horas, pero después de las 6 horas, al pasar a la siguiente etapa, segundo grado, no es reversible, ya son irreversibles. ¿Por qué?
ya tienen que epitelizar, ya tienen que sanar. Efecto témpano, igual, todo está comprometido. Tercer grado, úlcera de espesor total, destruye epidermis, dermis hasta tejido graso de plano y muscular. Escara, placa negra seca, adherente y de límites definidos. Se desprende tardíamente de 2 a 3 semanas, formando la úlcera. La típica lesión de tercer grado. Ahora, las nuevas clasificaciones que se proponen es que la lesión que tenga escara sea una lesión indeterminada. O sea, que no sea la de tercer grado, sino que la que tenga escara dura, adherida, algo así como lo que vimos al inicio. Por eso les decía, miren cómo son las características de esta escara, ¿no? Dura. Acá, ¿pueden ver? Se ve la ampliación. Podemos ver esta lesión ampliada, Sí, doctor. ¿ya? Bien, como pueden ver en esta lesión ampliada, ustedes van a ver que esta escara, esta transición está en la mano. ¿Se ve la mano? Sí. Ya. En esa zona de transición está adherido, pero en la zona superior está desprendido, mira. ¿Ya? Entonces, en la zona inferior está adherido, ya todo, toda la escara está adherida en su circunferencia, eh, no, ahora se llama indeterminado, pues no sabes qué hay abajo, pues no sabes si solamente va a llegar hasta el músculo o se va a ir hasta el hueso, hace fístula más abajo, puede estar necrótico, pues. Entonces es indeterminado. Y por otro lado tenemos la grado 4, ¿no? Que es la que llega al plano perióstico y óseo. Úlceras complejas con un tejido necrótico, presencia de secreción, fístulas. Acá tenemos dos casos, ¿no? Tenemos acá una UPP con fístulas, una UPP segundo grado. Bien. Y para repetir, ¿no? Un poco, para que para que se quede el concepto. Tenemos el estadio 1 y el estadio 2, y con sus respectivos ejemplos. Tenemos el estadio 3. Estadio 3, acá está. Esto sí es una foto que grafica lo que es un estadio 3. Vemos úlceras completas y en vías de que está granulando, ¿no? Y el estadio 4 con hueso expuesto, ¿no? Ya se ve el periósteo que ha sido roto y todo. Aquí tenemos las evoluciones, ¿no? Una piel, cómo se va aperturando, se va exponiendo el hueso. Bien, por otro lado tenemos el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debemos aplicarlo a todas las lesiones que nosotros valoramos. Desde, por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión por presión o una úlcera cualquiera, uno tiene que ver la etiología, si es venosa, si es arterial, si es por neuropatía, si es una lesión por presión, que es motivo de nuestro estudio hoy día, o si es una lesión neoplásica. Cada una de esas tiene sus características. Por ejemplo, una lesión de origen venoso, una úlcera varicosa, por ejemplo, se caracteriza por tener
ubicarse en el tercio distal del miembro inferior. Mira, acá está maleolo medial hasta tercio medio de la pantorrilla, o sea, todo el miembro inferior desde la pierna hasta abajo. Y se caracteriza por una sensación de pesadez, dolor y edema. Se caracterizan porque son poco profundas, tienen bordes irregulares y tienen abundante exudación. Se asocian a dermatitis purpúrica y se asocian a trombosis venosa. En cambio, las lesiones arteriales se caracterizan porque están en zonas más distales, zonas de prominencia de hueso, en la cara lateral de la pierna. Los síntomas son claudicación intermitente, dolor intenso, y son profundas, necróticas, tienen poca granulación, se caracteriza por tener pérdida de anejos, pulsos distales débiles, ausentes. La pierna está fría y pálida, no tiene anejos cutáneos y piel atrófica, ¿no? Y asociado a diabetes, presión alta, tabaco, aterosclerosis. Por otro lado, las de origen neuropático están asociados pues a falta de sensibilidad. Por ejemplo, la diabetes es una de las causas más importantes de origen metabólico y neuropatías, ¿no? Entonces, el paciente mal perforante plantar, por ejemplo. Las lesiones por presión que ya las estamos viendo, ¿no? Del origen isquémico, compresión excesiva, falta de movilidad, son las famosas úlceras de dependencia. Las lesiones neoplásicas, ¿no? Eh, por ejemplo, las neoplasias hay que diferenciar los cánceres de piel, ¿no? Pero cánceres de piel propiamente dicho, estamos hablando del melanoma, el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, o, o los que son de origen metastásicos. Hay una neoplasia que se llama micosis fungoide, por ejemplo, y que es un linfoma cutáneo, de células T, y no es de origen primario de la piel, pero da en la piel. Y esas lesiones son necesariamente una del tipo de lesiones que uno tiene que saber diagnosticar y poder plantearlo en el diagnóstico diferencial, porque de eso va a depender muchas veces el pronóstico del paciente. Bien, el tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento de lesiones por presión, nosotros tenemos que ver cuáles son los objetivos del tratamiento. Primero que nada, hay que saber que las lesiones por presión tienen un tratamiento eh, tienen un tratamiento, es muy importante su prevención, son lesiones muy prevenibles. Eso es lo más importante, la prevención. Y una vez que se instaura la lesión, hay que prevenir de que no se formen lesiones en otros sitios, porque si se ha formado en un sitio es posible que el paciente no tenga la capacidad pues para poder movilizarse de manera que pueda evitar que se formen estas lesiones. Y por último, la cirugía, ¿no? La cirugía es al final. La cirugía es al final y tiene sus indicaciones. La cirugía no es para todos, tiene sus indicaciones. Así, tenemos que lo más importante en el tratamiento de las lesiones por presión es la prevención. La prevención es lo más importante. Los cuidados y evitar de que se forme es lo más importante. Eliminación de la presión y el tiempo. Acuérdense que estas son lesiones tiempo dependientes, no son como las traumas por aplastamiento, mecanismos de alta energía. No. Estas lesiones son tiempo dependientes. Mientras más tiempo dejas al paciente inmóvil, más riesgo de que se forme una lesión por presión va a tener. Bien. Cambios de posición cada 2 a 3 horas. Rotación, los 4 de cúbito, pacientes sentados, cambios pequeños, empleo de dispositivos.
Acá están algunos materiales que pueden utilizar, los famosos colchones antiescaras, colchones de agua, colchón de espuma. Hay que eliminar la fricción. Eso se elimina no arrastrando al paciente, sabiendo manejar al paciente. Eso se ve generalmente en la formación de los cuidadores. Un cuidador formado va a movilizar bien al paciente, no lo va a arrastrar, lo va a levantar. Hay que eliminar la humedad, hay que valorar frecuentemente si el paciente se mojó, evitar que se macere, que a los pliegues cutáneos, masajear con crema hidratante, no utilizar hules, absorbentes, colectores, el estado nutricional, dieta prescrita, rica en proteínas. Tratamiento, evaluar los riesgos en un paciente susceptible, hablar los riesgos. Ahí estás hablando de las escalas de riesgo, Norton-Braden, anamnesis, exploración física, estado nutricional, comorbilidad. Paciente susceptible, formación de cuidadores. Formación de la úlcera. ¿Qué vas a hacer? Las famosas medidas antipresión, tratamientos postulares, es todo preventivo, ¿no? Para evitar de que se forme. Pero si no, vas a tener que, esas son medidas preventivas, o vas a tener que actuar de forma específica ya, para ya hacer debridamiento, ¿no? Necrosis, eliminar la infección, limpiar la úlcera, usar apósitos. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos no son la verdad absoluta, pero son ejemplos de lo que se puede hacer con estas lesiones. Estadio del 1 al 4. Procedimientos: identificar la úlcera y registrarla. Limpiar la úlcera puede ser solo fisiológico, puede ser agua destilada. Aplicar apósitos sin recortar. Mantener la piel tejido sano. Es el procedimiento general. Los apósitos pueden ser en estadio 1, apósitos hidrocoloides, igual, o apósitos que pueden succionar o absorber agua. Y cambiar los apósitos, ¿no? Cuando se cambian los apósitos, por ejemplo, en el caso de que las lesiones que ya son más profundas, los cambios de apósitos son más cortos. Mientras, sí, de acuerdo. Bien. Úlceras de primer grado siempre son las medidas antipresión. Cambios posturales, sí, hay que saber de que no, como no tienen herida, no, solamente es cambiar la presión y de repente una huelga, en un humectante. Las comeduras a partir del segundo grado, las úlceras por presión a partir del segundo grado, tercer y cuarto grado, que ya son úlceras instauradas, entonces el tratamiento pues ya va de acuerdo a lo que encuentran, ¿no? Si hay infección, cultivo antimiograma, y si existe la infección, el tratamiento de la infección y la úlcera. Si no hay infección, tratamiento de la úlcera. La curación va con lavado con el suelo fisiológico, jabón quirúrgico, debridamiento quirúrgico, debridamientos autolísticos, uso de apósitos hidrocoloides, hidrocelulares. Hay muchos tipos de apósitos en el mercado. Y vamos a hablar ya del tratamiento reconstructivo. En cuanto al tratamiento reconstructivo, tenemos que saber que antes de reconstruir hay que preparar la lesión. ¿Cómo la preparas? Sacando la úlcera, removiendo radicalmente el hueso, rellenando hueso en los muñones llenado del espacio muerto, y uso de colgajos y injertos en zonas donantes. Debridamiento y seleccionar el procedimiento. Debridamiento es la bursa, cualquier tejido cicatrizal. Hay que valorar si es necesario que vas a retirar el hueso y qué es lo que vas a hacer. ¿En dónde está localizada la úlcera? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Vas a utilizar un colgajo, un injerto, ¿no? ¿O va a ser un manejo conservador? Acá, por ejemplo, tenemos que eliminar la úlcera. Acá, por ejemplo, se ha hecho una técnica que se llama pseudotumor de Goodman. Se ha pintado el lecho con agua oxigenada y con azul de metileno. ¿Y para qué? Para que nos pinte la bursa. Entonces, una vez que ya se ha pintado la bursa, ¿no?, se hace el corte y comienzas a debridar, a retirar la bursa, ¿no?
tenemos el raspado de la zona, se hace el raspado del hueso, en este caso de una lesión isquiática, se ha removido todo el exceso, todo ese tejido malo, ese tejido cicatricial, esa bursa, y se diseña un colgajo de rotación, en este caso. Se levanta y bueno, esa es la UPP, ¿no? Entonces, antes de la reparación hay que probar el decúbito ventral, porque de nada te sirve también que el paciente no te tolere para nada el decúbito ventral si le vas a hacer una úlcera sacra, por ejemplo, porque la lesión está atrás. Entonces el paciente va a tender a echarse sobre tu colgajo y se va a morir. ¿De acuerdo? Bien. La cirugía, indicación de cirugías, buen estado general, examen físico laboratorio, úlceras limpias, que no tenga espasticidad, que esté concientizado sobre la importancia de la preparación preoperatoria como el posoperatorio. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía? Que el paciente tenga una patología grave concomitante. Si el paciente tiene un TEC severo, pues, o si el paciente, por ejemplo, tiene un TEC, tiene ¿cómo se llama? Una peritonitis, ¿no? No se puede, pues, ¿no? Paciente que no cumple con algunos requerimientos de estado óptimo. Las úlceras son sucias, no adaptado al decúbito ventral, espasticidad importante, un paciente que no colabora. Paciente que no esté en un centro donde no se cuente con el personal entrenado en una cama adecuada en UCI. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que está con indicación quirúrgica, pero nadie está entrenado para poder atenderlo. No hay UCI, ante alguna eventualidad no se puede ayudar al paciente, entonces no se debe operar a este paciente. Se debe evaluar la posibilidad de adaptar el lugar o derivar al paciente para operarlo en otro centro. Exacto, eso es lo que se debe hacer, ¿no? Adaptas el lugar, traes profesionales capacitados, equipas, todo para poder atenderlo. Y si no puedes hacerlo, derívalo al lugar donde haya la especialidad. Pacientes que ya están con un deterioro irreversible, ¿no? Paciente que ya agoniza, tampoco se debe operar. Un paciente que ya está en demencia, que no va a seguir las indicaciones del postoperatorio, es mejor un tratamiento conservador. Entonces, ¿qué es un colgajo? ¿Cómo reparamos una UPP? Una UPP se va a reparar a través de un procedimiento llamado escalera reconstructiva. Nosotros vamos a hacer uso de la escalera reconstructiva para poder determinar si cuál, cuál es el procedimiento más indicado. Vamos a poder determinar cuál es el tratamiento más indicado para eh, ¿cómo se llama? Coberturar algo, ¿no? Entonces, el colgajo es parte de la escalera reconstructiva. La escalera reconstructiva va de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es el cierre directo, injerto cutáneo, colgajo local, colgajo a distancia, así. Entonces, un colgajo es un segmento de tejido que se va a transferir de una zona donante a un lecho reactor con un aporte vascular. Y pueden ser piel y grasa
puede ser el piel, grasa de fascia, se llama fascio cutáneo, puede ser el piel, grasa y músculo, músculo cutáneo, pueden ser colgajos de perforantes, colgajos libres. Ok. Acá tenemos, ¿cuál es el objetivo de la intervención? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las necesidades estructurales de la reconstrucción? ¿Dónde está el defecto? Las estructuras subyacentes y si se puede utilizar un defecto, una zona donante idónea y que existen esos sitios donantes. Y vamos a reconstruir por el sitio anatómico. Si tiene una OPP sacra, lo más frecuente es que te hagas un colgajo primario de glúteo mayor. Si es una OPP trocantérica, el colgajo es de tensor de fascia lata. Tensor de fascia lata. Y si es isquiática, lo más probable es que te hagas un colgajo glúteo mayor o incluso un colgajo posterior hamstring, llamado hamstring, colgajo de hamstring. Aquí tenemos algunos ejemplos en las UPP sacras, que van la escalera reconstructiva. Las opciones están en la famosa escalera reconstructiva, de lo más simple, que es el cierre directo, a lo más complejo, que son los colgajos libres. El cierre directo son una dirección de úlceras pequeñas, injerto de piel, colgajos cutáneos locales, colgajo músculo cutáneo glúteo mayor, colgajo cutáneo glúteo mayor, colgajos de perforantes, colgajos libres. Acá hay un colgajo de transposición, se ha hecho ficha cobertura de efecto. Aquí hay un colgajo bipediculado. Pueden ver dos pedículos, 1 y 2. Son más seguros. Colgajo en isla del glúteo mayor. El glúteo estaba acá y lo han pasado hacia acá. En isla. Colgajos gigantes triangulares de base superior. Acá tenemos el colgajo. Lo han bajado. Y ha habido necrosis de la zona receptor y bueno, ya sanó, ¿no? Le han puesto un injerto. Tenemos las UPP sacras, por ejemplo, UPP sacra de la zona de la región lumbar, un colgajo de rotación, colgajo muscular, y colgajo de rotación. Las coberturas de UPP isquiática se hacen mediante músculo del glúteo mayor en en la mayoría, glúteo mayor, mira, acá se ha hecho en isla y el otro en hamstring, ¿no? Famoso colgajo de hamstring. Acá tenemos una úlcera isquiática. Sabemos por dónde pasa ya, este es un esquema de cómo se ha quitado toda la úlcera por presión y se le ha hecho un colgajo Bellier de avance. Bien, acá tenemos, por ejemplo, del glúteo en Bellier. Ese es el músculo gracilis con injerto cutáneo. Y la famosa colgajo músculo cutáneo isquiotibial, que es el llamado colgajo de hamstring en Bellier. Tenemos una úlcera por presión isquiática, el diseño del colgajo tipo hamstring y la movilización del colgajo para la cobertura de la UPP. Tensor, músculo tensor de fascia lata. Para mate Sinajai, es un mate Sinajai tipo 1 y se diseña para úlceras trocantéricas. ¿Hay complicaciones? Sí. ¿Quiénes no tienen complicaciones? El que no opera. Todo aquel que opera siempre va a tener un grado de complicaciones. Es parte de la estadística. ¿Y cuáles son esas complicaciones? La necrosis parcial del colgajo, que lo hemos visto frecuentemente,
la infección en la zona donante, la infección del mismo colgajo, que haya hematomas, que hayan fístulas o dehiscencias de sutura. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, el colgajo miocutáneo de Gracili se utiliza para el isquio, ¿verdad? Sí, es la psiquiátrica, poco frecuente de uso. ¿Y qué pasó con tus demás compañeros? ¿Son 6 nomás? ¿Están conectados? Ah, no, doctor, se han ido desconectando. Lo que pasa es que han tenido examen tarde en la Ah, universidad. bueno. Seguro están Bueno, yendo a su entonces ya casa. nos desconectamos también, ya damos por finalizar la clase entonces. ¿Ya? Nos Ya, vemos. gracias, doctor. Está bien. Hasta luego.